Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estudiar potencia, el último contenido para el periodo 2 en física. La agenda para esta semana consiste de 3 actividades. La primera es este video donde vamos a definir los conceptos básicos, que como se van a poder dar cuenta es bastante simple. Luego tenemos un juego que está disponible en el aula virtual. Es una sopa de letras para verificar nuestra comprensión de estos conceptos. Luego, para finalizar, tenemos la guía número 4 que consiste en la realización de 2 ejercicios de aplicación. El contenido considerado en este video primero es definir el concepto de potencia. Luego, definir la potencia media y la potencia instantánea. Vamos a finalizar con un ejemplo de aplicación y concluimos con la metacognición. El concepto de potencia es bastante utilizado en diferentes disciplinas técnicas, científicas y profesionales. Es muy utilizado en su área técnica, así que estos conceptos serán muy sencillos de entender, sobre todo porque ya tenemos la base de los contenidos estudiados a lo largo de este periodo. Cuando queremos diseñar un sistema mecánico, no solamente necesitamos conocer qué tanto trabajo puede realizar ese sistema, sino que es muy importante saber en cuánto tiempo va a realizar ese trabajo. En este caso nos vamos a referir a la potencia mecánica, que es la relacionada al trabajo mecánico, que es el que hemos estado estudiando en este periodo. Entonces, vimos que no solamente me interesa cuánto trabajo puede hacer un sistema, sino también en qué tiempo lo realiza, sobre todo cuando hablamos de costos y de consumo energético. No, puede ser que un sistema realice la misma cantidad de trabajo en un día que otro que realice la misma cantidad de trabajo, pero en una hora, por ejemplo. Entonces, la potencia es un indicador muy importante. Se define como la razón a la que se efectúa el trabajo, o en términos más sencillos, como el trabajo efectuado por unidad de tiempo. ¿Qué tanto trabajo se hace en una unidad de tiempo? Se define a partir de esta fórmula sencilla. La potencia va a ser igual al trabajo total realizado entre un intervalo de tiempo. Observemos que la potencia se está representando con la letra P mayúscula. Acá en la fórmula aparece una barrita arriba de la potencia. Esto quiere decir que estoy definiendo a la potencia promedio. Ya lo vamos a ver más adelante. El trabajo total. Recordemos que ya habíamos establecido o definido al trabajo como el producto escalar entre el vector fuerza, el vector desplazamiento y el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. La potencia considera el trabajo ejercido por la fuerza efectiva. La fuerza efectiva es la que realiza un trabajo distinto de cero. Ya dijimos que dependiendo del ángulo que exista entre estos dos vectores, voy a tener un trabajo positivo, negativo o cero, ¿verdad? Pero yo considero a la fuerza efectiva como la fuerza que realmente, o para que lo recuerde, la fuerza que efectivamente hace trabajo. Muy bien, ya habíamos definido que las unidades de medida en el sistema internacional para la fuerza son los newtons, para el desplazamiento son los metros, para el trabajo son los joules y también para la energía cinética, y ahora para la potencia son los watts. La unidad de medida en el sistema internacional para la potencia son los watts. Un watt equivale a un joule sobre segundo. A veces por conveniencia se utiliza los kilowatts, pero en el sistema internacional rigurosamente es watts. Esto no nos limita a poder expresar la potencia en otras unidades, simplemente hay que recordar, ¿verdad?, que esta es la unidad de medida en el sistema internacional. Como pueden ver, es un concepto bastante sencillo. Ahora vamos a definir a la potencia media y a la potencia instantánea. La potencia promedio desarrollada por un agente que ejerce una fuerza sobre un cuerpo, como ya habíamos definido anteriormente, es el trabajo total dividido por el tiempo total. Es la misma fórmula que ya habíamos establecido, ¿ya? Considerando que hayan variaciones
en el trabajo o en la fuerza aplicada en un intervalo de tiempo. Entonces, yo saco un promedio de todos esos aportes de trabajo en ese intervalo de tiempo. Pero si yo quiero conocer la potencia en un instante, yo defino a la potencia instantánea. La potencia instantánea se define entonces como un diferencial de trabajo respecto a un diferencial de tiempo. Como ustedes ya estarán estudiando en matemáticas, ¿qué es un diferencial? Es una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Infinitesimal, ¿ya? Entonces, eso me define la potencia instantánea. La potencia instantánea se define de esta manera cuando, como les mencionaba, hay variaciones de fuerza o variaciones de trabajo en todo ese periodo de tiempo que se está analizando. Nosotros, como hemos establecido desde el principio, estamos analizando el trabajo ejercido por fuerzas constantes. La fuerza es constante. Por lo tanto, el trabajo también será constante. En ese punto, si la potencia es constante, también la potencia media y la potencia instantánea tienen la misma magnitud, ¿ya? Entonces nosotros podemos hablar indistintamente de potencia, porque ya vamos a saber que es constante, porque estamos trabajando con fuerzas constantes, ¿ya? Entonces, la potencia media va a ser igual a la potencia instantánea. Tienen la misma magnitud o el mismo valor numérico. Por eso podemos quedarnos trabajando únicamente con esta fórmula, ¿verdad? Ya esta solo nos queda para la definición. Cuando aprendamos a evaluar, bueno, creo que este año no sé si van a aprender a evaluar integrales y derivadas, entonces sí se puede aplicar. En la universidad sí lo van a ver con detalle y creo que también en su área técnica lo podrán estudiar de esa manera. Pero nosotros, como ya dijimos que la potencia es constante, la magnitud de la potencia media y la potencia instantánea van a ser iguales. Así que yo me quedo con esta fórmula más sencilla. Muy bien, ya vimos una forma de evaluar la potencia, pero también podemos considerar tanto a la fuerza que se aplica y la velocidad que adquiere el cuerpo al aplicarse una fuerza. Entonces, partimos de la definición de potencia instantánea. Esta diferencial de trabajo se puede traducir al producto de la fuerza por un diferencial de desplazamiento. Recordemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Como la fuerza es constante, la puedo sacar como una constante y solo considerar un diferencial de desplazamiento. Muy bien, ahora separo este cociente. Un diferencial de desplazamiento con respecto al tiempo, observemos, desplazamiento sobre tiempo es velocidad. Por eso la ecuación me queda de esta manera. La potencia también se puede evaluar como el producto escalar de la fuerza por el vector velocidad. Recordemos también que asociada a la velocidad está la rapidez, como ya lo habíamos definido en la energía cinética. La rapidez no es más que la magnitud del vector velocidad, o sea, el valor numérico de la velocidad. Muy bien, como es un producto escalar, nos auxiliamos la definición del producto escalar para poder evaluar esta fórmula. Y tenemos que la potencia también se puede definir de esta manera. El producto escalar de la fuerza por el vector velocidad por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. La potencia puede ser negativa. Quiere decir que la potencia es un escalar. Es negativa si F o la fuerza y la velocidad no son paralelos. Una potencia es negativa cuando se hace trabajo negativo sobre un cuerpo. Muy bien, entonces tenemos dos formas de evaluar la potencia. Una en términos del trabajo total y el tiempo y otra en términos de la fuerza y la velocidad. Sumamente sencillo. Vamos ahora con el ejemplo. ¿Cuánta potencia en horsepower debe ser desarrollada por el motor de un automóvil de 1.600 kilogramos que avanza a 26 metros sobre segundos en una carretera llana? Si las fuerzas de resistencia totalizan 720 newton, la unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Tenemos un factor de conversión. Un horsepower equivale a 746 watts. Empezamos
Nuestro análisis partiendo de una identificación de variables. Identificar me va a permitir definir qué fórmula voy a utilizar para dar solución al problema. Dependiendo de la información que tengo, así voy a decidir si utilizo la fórmula del trabajo total y el tiempo o la fórmula de la fuerza y la velocidad. Tenemos una masa del automóvil, está en kilogramos porque está en el sistema internacional, la velocidad también en el sistema internacional, metros sobre segundos, y la fuerza 720 newtons. Muy bien, mi planteamiento, ¿qué fórmula voy a utilizar? Si tengo fuerza y velocidad, ¿qué me conviene? Utilizar esta definición. Tengo la fuerza y tengo la velocidad. Ahora observemos. La fuerza y la velocidad son paralelas. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a 0. Puedo sustituir los datos entonces. Fuerza 720 newton, velocidad 26 metros sobre segundos y el coseno de 0. Muy bien. Me queda un valor de 18.720 watts, pero el problema me lo está pidiendo en horsepower, entonces tengo que hacer la conversión. Haciendo un factor, indico producto, indico cociente y en el cociente va la equivalencia. Como lo que quiero son horsepower, va a ir arriba y abajo va a ir su equivalencia. ¿Qué pasa con los watts? Watts en el numerador se cancelan con watts en el denominador y me queda una potencia de 25.09 horsepower. Como pueden ver es sumamente sencillo, no hay donde perdernos. Muy bien, nuestra metacognición. 2 preguntas de evaluación personal para identificar el alcance de nuestros conocimientos. Ya lo sabíamos, excelente. ¿Cómo podemos comprobar lo que hemos aprendido? ¿Dónde puede observar usted que es importante el concepto de potencia? ¿Será en que la potencia mecánica es equivalente a los diferentes tipos de potencia, potencia eléctrica, potencia solar, etcétera? ¿Cómo se relaciona estos conceptos con su área técnica? Es muy importante. Muy bien. Espero que se encuentren bien. Este es el último video del periodo. La semana que viene tenemos la retroalimentación, o sea, el desarrollo de la guía que equivale a la prueba objetiva. Voy a estar pendientes de sus dudas y cuídense mucho. Ya no hay coca, pero hay salvacola. Así que pórtense bien, cuiden mucho a su familia y espero que nos veamos pronto.